Había una vez, en un istmo muy lejano, un país chiquito y coqueto, en donde la mayoría de sus monumentos simbólicos se erigieron desnudos bajo el sol. Una patria donde las verdades se dicen en broma y las mentiras se dicen en serio. En esa tierra de gente comprometida en la eterna rebusca, el pueblo empezó a demandar que alguien demostrara talento y vocación, chuloneando la política. Con ustedes, el atípico, irreverente, franco, letrado y no siempre bien ponderado representante del pueblo entero, el salvadoreño a su imagen y semejanza, Ricardo Velázquez Parker. ¿Cómo están, poderosos compatriotas de la República de El Salvador? Una vez más nos encontramos en su programa Chuloneando la Política. Esta semana han salido a la superficie nuevos escándalos y vamos a compartirlos con ustedes. Chuloneando la política. Precisamente el 18 de julio, la prensa gráfica publicaba que el ministro de Salud, Alaví, se dedica a extorsionar a los diputados, exigiéndoles una nueva declaratoria de emergencia, condicionando la entrega de los bonos al personal médico que está en la primera línea, auxiliando a nuestros compatriotas. Es de pésimo gusto las declaraciones del ministro de Salud, particularmente porque tenemos una cantidad de médicos enfermos en la República de El Salvador por la negligencia del mismo gobierno. Y el doctor Roberto Vidrí, máster en salud pública, tilda precisamente como extorsión las tristes declaraciones del ministro de Salud, supeditando el pago de la bonificación al personal de medicina en El Salvador a que los diputados le aprobemos una nueva declaratoria de emergencia al presidente Nayib Bukele. También lo desmiente la abogada Ruth López al ministro de Salud, Alaví, que dice que sin una declaratoria de emergencia no entregará la bonificación al personal médico. Nada más alejado de la verdad. Lo cierto es que pueden hacer transferencias entre carteras, pueden llegar a priorizar la salud en lugar de estar politiqueando con una declaratoria de emergencia que solamente ha servido para llenar los bolsillos de algunos allegados al presidente de la República. Te estás viendo muy mal, ministro. Un consejo de amigo: hay que aprender a priorizar, y la salud del pueblo no es para estar pidiendo declaratorias de emergencia que solamente sirven para enriquecer a los compadres. Lo más grave de todo esto, poderoso compatriota, es que el mismo ministro de Salud admite contar con los fondos para pagar esta bonificación del personal médico. No existencia de fondos que mencionaban ellos, cuando esto no es así. Definitivamente el Ministerio de Salud cuenta con los fondos. El Ministerio de Salud cuenta con los fondos. No puede tomar decisiones arbitrarias con el sagrado dinero de nuestros médicos y enfermeras. Esto definitivamente da lugar a que abramos investigaciones muchísimo más profundas sobre la responsabilidad directa de este ministro de Salud, que está siguiendo órdenes de un presidente preocupado más por su declaratoria de emergencia, por sus contrataciones directas y por contar con una cantidad abultada de dinero sin rendición de cuentas, en lugar de dotar a los médicos con los equipos necesarios para salvaguardar su propia salud e integridad. Sobre esto vamos a hablar en la siguiente nota. Y en esta segunda noticia que estremece a la población salvadoreña, nos damos cuenta a través de la publicación de elsalvador.com del 19 de julio de este mes, que la letalidad de médicos en El Salvador es la más alta de toda la región centroamericana. Ya veíamos a Amnistía Internacional preocupada, aseverando que en una estadística ponderada de toda la zona centroamericana, entre 79 países incluso, se llegó a considerar que El Salvador alcanza la cifra de un 9% como tasa de letalidad en el personal médico. Rodolfo Canizales, miembro del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales, asegura que esta altísima tasa de letalidad se debe precisamente a la falta de insumos y equipos de protección que no están recibiendo nuestros médicos en la primera línea de defensa, porque la prioridad de este gobierno es la fotografía,
es el paseo en helicóptero, es la propaganda y la publicidad, en lugar de estar priorizando en que nuestro personal médico cuente con los recursos idóneos para salvaguardar su integridad, su salud, al estar atendiendo a pacientes con COVID-19. Es una verdadera grosería que a la fecha tengamos la tasa más alta de letalidad de médicos en toda la región centroamericana y que ni siquiera se les entreguen sus mascarillas, sus equipos biométricos, sus botas, que por cierto, el ministro de Salud ya salió señalado por estar comercializando botas, y algunos funcionarios de gobierno señalados también por estar comercializando viseras, tapabocas, guantes y utensilios de protección con sobreprecio. Se están viendo terriblemente mal con todas estas noticias. El pasado 7 de julio, elsalvador.com publicaba para advertencia del pueblo salvadoreño que tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería como el Ministerio de Obras Públicas están renuentes a entregar la información a la Corte de Cuentas sobre los $300 que le entregaron a la población afectada por la pandemia. Y también recordemos que la construcción del Hospital del Salvador no han entregado la información que demanda la población salvadoreña. Tanto los magistrados Roberto Ansora como Marta del Carmen Martínez aseveran que a la fecha a la Corte de Cuentas les han negado la información solicitada sobre el manejo de estos fondos. Recordemos que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social se le obligó a realizar una transferencia de 35 millones para la compra de insumos médicos. Tampoco sobre ello nos ha dado ningún tipo de información el ministro de Salud. A la fecha es verdaderamente una tragedia sobre otra que a la población salvadoreña la tengamos en obscuridad total sobre el manejo del erario público que está realizando tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería como el Ministerio de Obras Públicas. Se están viendo muy mal los ministros, siguiendo las instrucciones de opacidad para evitar rendir cuentas, para evitar la transparencia que demanda cualquier ciudadano exigente que merece conocer en qué están gastando los fondos públicos. Así las cosas esta semana, poderosos compatriotas de la República de El Salvador. Afortunadamente todavía sigue viva la prensa investigativa, sigue vivo el pensamiento crítico nacional, listos para traer a la superficie todos aquellos acontecimientos que demandan la atención de la población educada, formada, que todavía tiene la vocación de escudriñar lo que hacen con el erario público los funcionarios. Este día nos alarma en las portadas de los principales periódicos nacionales que las cifras oficiales de la pandemia no coinciden con la realidad, dice el Diario de Hoy, pero como una buena noticia, la prensa gráfica menciona que la vacuna de Oxford genera inmunidad contra el COVID-19. Empezamos a ver la luz al final del túnel. Esperemos que usted, compatriota, se cuide a usted mismo, cuide a sus vecinos, cuide a su prójimo y a sus semejantes. No olviden utilizar sus mascarillas. Con esto se protegen ustedes y protegen a sus seres amados y a todos aquellos que están en su metro cuadrado inmediato. El único área sobre la que ponemos completo control de nuestras acciones. Que Dios los bendiga, pórtense bien y vale la pena defender la vida en El Salvador. La fiesta de Cepillín. La 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 la. Aplaudir, aplaudir, todo el mundo aplaudir. Chuloneando la política.